Familia, Dios me les bendiga. Dichosa, contenta de estar una vez más con ustedes aquí en esta noche, compartiendo la palabra del Señor, edificándonos, que sea Dios el que nos hable y cada día pues aprendiendo más con ustedes también, porque a la medida que yo también les traigo una palabra, también yo me estoy edificando y yo también estoy aprendiendo. Entonces, familia, hoy démosle gracias al Señor por ello y pongamos este tiempo en sus manos. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, hoy te damos gracias, Señor. Hoy te bendecimos tu nombre, tu presencia, Señor. Hoy nos prostramos delante de ti, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti, Padre eterno, para colocarnos en tu presencia, Señor, que seas tú el que nos hables, que nos ministres, Señor. Hoy te queremos pedir, Señor, que perdones cada una de nuestras vidas, Señor. Perdona todas las cosas que hacemos incorrectas, Dios Todopoderoso. Te pedimos que pases revista por nuestro corazón, por nuestra vida, Señor. Y revélanos, Señor, cada cosa incorrecta que hacemos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú protegiendo nuestras vidas, la vida de nuestra familia, Señor. Cada miembro de nuestra familia, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que hables a través de tu palabra a cada uno de nosotros, Señor, que nos redarguya, que nos toca, que nos ministre, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos hable, Señor. Hoy nos prostramos, nos humillamos, Señor, y anhelamos tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, familia, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Tan interesante es que está en varios capítulos. Resulta que lo vamos a encontrar desde el capítulo 26 hasta el capítulo 40. Entonces, ¿cómo será interesante el tema? ¿Cómo será interesante el tema para Dios? Y ese tema es el tabernáculo. No sé si ustedes alguna vez hayan escuchado del tabernáculo. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y qué es el tabernáculo? El tabernáculo como es como ese lugar que Dios tenía, en la cual Él moraba en medio de su pueblo. Es, por decirlo con mis palabras, es como ese templo en el cual Dios moraba ahí. Resulta que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, él anduvo en el desierto 40 años y entonces Dios en un momento determinó pues que iba a haber un sitio donde Dios iba a estar ahí en medio de ellos. Entonces ese sitio es el tabernáculo, o era el tabernáculo en esa época. Y la palabra tabernáculo, ¿qué quiere decir? Quiere decir tienda o quiere decir morada. De hecho, ese tabernáculo, como el pueblo de Israel, ellos andaban pues caminando por todo el desierto, dando vueltas, Dios ponía a dar vueltas. Entonces, me imagino que había un tiempo que ellos llegaban, quedaban en ese sitio, y entonces ahí, ¿qué pasaba? Ahí armaban el tabernáculo. O sea, que ese tabernáculo era como movible, por decirlo así, en mis palabras, pues. Lo desarmaban y otra vez lo movían y otra vez lo armaban. Pero únicamente las personas que podían hacer eso eran las personas que estaban destinadas para ello. Eran la tribu de Leví. ¿Sí? Y entre la tribu de Leví estaba el hermano de Moisés, que era Aarón, que era como el jefe de eso, era como el sumo sacerdote. Entonces, armaban otra vez el tabernáculo, y mientras ya iban a salir otra vez lo desarmaban. Pero vuelvo y repito, eran las mismas personas que hacían eso. No podía otra persona tocar eso, porque si había personas que lo hacían, podían estar hasta muriendo, ¿ya? Pero entonces ese tabernáculo, Dios le da los diseños a Moisés. Dios en el capítulo 26, Dios le dice a Moisés, dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Bueno, y si seguimos leyendo ese capítulo, vamos a ver que el Señor le está dando paso a paso, le está dando cada detalle ahí a Moisés de cómo iba a ser ese tabernáculo. Asimismo, Dios le da a él los diseños a Moisés, pero busca una persona, o sea, a una persona que se llama, por aquí tenía el nombre, Bezaleel, que es de la tribu de Judá. Le da todo el conocimiento, lo capacita, le da sabiduría, le da inteligencia, le da don de ciencia, esa capacidad de trabajar la parte artística, lo llena de todo eso. ¿Para qué? Para que él sea el que trabaje el tabernáculo. Entonces, y además le dice el Señor a Moisés, le dice, ve y le dices al pueblo que lleve ofrenda. Y entre esas ofrendas, ¿cuáles eran? Eran metales como el oro, como la plata, como el bronce, madera como la acacia, telas de lino. Ahí vemos que nos están diciendo que el lino torcido, todo eso tipifica algo. Entonces, dice que también pieles de animales, pelos de animales, y todo eso, cada cosa que se utilizó en el tabernáculo, cada cosa que se hacía en el tabernáculo significaba algo, tipificaba algo. En este caso,
todas esas cosas a qué llevan. ¿Llevan a qué? A la figura de quién, a la figura de Cristo y a los redimidos por el pecado, como nosotros que somos redimidos por Cristo. Entonces, si por ejemplo vemos el oro qué simboliza qué connotación tiene. El oro significa pureza, la pureza de Dios, la santidad de Dios, ya santidad completa de Dios. De hecho, ¿por qué es esa pureza? Recuerda que habíamos dicho anteriormente que el oro se necesitaba que fuera purificado. ¿Y era purificado por quién? Por el fuego a altas temperaturas. Entonces el oro era puro, no tenía nada de escoria, de basura, nada que lo dañara, que le quitara la pureza. Entonces el oro significaba eso, esa pureza de quién, de Cristo. Por ejemplo, si vemos la madera de la acacia, esta madera era fuerte, era fina, pero además de ser fuerte, fina, era una madera que era inmune y era incorruptible, o sea, nada la traspasaba, nada la dañaba. Entonces también tipifica a quién, a Cristo. Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, que fue 100% hombre, llegó aquí en la tierra y el pecado a él no lo dañó porque él no se contaminó de nada, fue incorruptible. Entonces también tipifica esa madera a quién, a Cristo, ¿ya? Entonces miremos, para ir avanzando, hoy seguramente no vamos a alcanzar a ver todo lo del tabernáculo porque es muy extenso, muy largo, seguramente vamos a echar unas 2 o 3 sesiones. Pero hoy vamos a hablar de la primera sesión del tabernáculo. La primera sesión del tabernáculo dice que es el atrio. Nosotros vamos a imaginarnos ese tabernáculo como ese atrio es como un encierro bien grande. Será tan grande era que tenía 60, ese atrio tenía 60 columnas, o sea, en mis palabras. Creo que no tu nombre en la Biblia. 60 columnas, esas columnas estaban forradas, eran como de acacia, pero estaban revestidas, creo yo, de bronce, si no estoy equivocada. Entonces 60 columnas, y esas columnas estaban entre una y otra, estaban unidas con tela, con lino fino blanco. Entonces eso blanco también, ¿qué simboliza? ¿Qué tipifica? A Cristo, la pureza de quién, la santidad de quién, de Cristo. Y entonces imaginémonos ese encierro, así un encierro de una forma rectangular. ¿Y por qué encierro? ¿Por qué estaba encerrado? Porque también tiene un significado, tipifica que nosotros debemos estar apartados, estamos acá adentro, encerrados, acá adentro, encerrados y apartados del mundo, de todo el pecado. Entonces, eso tipifica que ese encierro del atrio, ¿ya? Entonces el atrio es lo que está recubriendo todo lo que va a estar a la parte de adentro, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Y luego ese atrio tiene una entrada que queda al frente. Esa entrada tiene 5 columnas. Esas 5 columnas tipifica los 5 ministerios que Cristo creó, que Cristo dio a las diferentes iglesias. ¿Cuáles son esos 5 ministerios? Pues apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Entonces, esos 5 ministerios son los que van a dar conocimiento aquí, el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Y esa misma puerta tiene 4 colores. El blanco, ¿dónde los tenía? El púrpura, el carmesí y el azul. ¿Qué significan esos 4 colores? Significan los 4 evangelios, que a través de esos 4 evangelios donde se va a hablar de Cristo. Entonces, la puerta significaba la puerta es como es la entrada de cualquier edificio, casa, es la entrada. Diga, entonces asimismo, para entrar por esa puerta, para entrar al reino de Dios, para entrar a los caminos del Señor, ¿qué necesitamos? Tener un conocimiento. Ese conocimiento, ¿quién nos va a dar? Los ministerios que Cristo constituyó. Y a partir de dónde, a partir de los, vamos a ser capacitados a partir de los diferentes evangelios. Entonces, para llegar a conocer de Cristo necesitamos que capacitarnos. Eso nos está diciendo la entrada, esa entrada al atrio. Luego, en la parte de adentro de ese atrio van a haber 2 elementos, primero que todo. Bueno, van a haber más, sino que vamos a ver primero de 2. Esos 2 van a ser, el primero va a ser el altar del holocausto o el altar de las ofrendas. Entonces, ¿qué pasaba en ese altar? O sea, cuando las personas tenían un pecado,
Entonces, dependiendo del pecado, así mismo llevaban que su animal para ser sacrificado. Y el animal también dependía que de la condición económica de la persona. Pues si la persona tenía para comprar un cordero o un animal más grande, entonces lo llevaba. Pero si no tenía, porque era pobre, llevaba una paloma y ese animal se sacrificaba ya. Y el sacerdote tomaba el animal y lo llevaba en el holocausto. Entonces, en ese holocausto, ¿qué está pasando? Está pasando que los pecados de la persona eran transferidos aquí al animal. Ese momento ahí en el cual esos pecados estaban siendo transferidos al animal es lo que Cristo hizo. ¿Cristo qué hizo? Cuando llega Cristo a la cruz del Calvario, ese pecado nuestro, ¿qué hace Cristo? Lo redimió. Ya dijo yo me entrego, yo tomo el lugar. Ya, y entonces ese momento es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. O sea, nos pagó por nuestros pecados, se dio a Él por nuestros pecados. Ya, entonces, luego, después del altar del holocausto, sigue la fuente. En esa fuente, ¿qué es lo que se encuentra? En esa fuente se encuentra pues agua. Y ahí el sacerdote que iba, esa fuente está detrás detrás del altar. Del altar está esa fuente, pero está antes de la entrada al lugar santo, que es otro sitio donde vamos a hablar, que hoy lo vamos a hacer, no que va a ser mañana. Está antes, entonces el sacerdote que iba a pasar allá al lugar santo, bien a llevar la ofrenda, o bien a hacer alguna cosa que tenía que hacer allá, antes tenía que afuera lavarse en esa fuente, y no tanto era lavarse, era prácticamente bañarse. Tenía que entrar completamente limpio al lugar santo. Entonces, ¿qué tipifica eso? ¿Qué nos está mostrando eso? Que nosotros, cuando conocemos de Dios, cuando conocemos de Cristo, cuando decidimos entregarle nuestra vida al Señor, decimos: Señor, voy a caminar contigo. ¿Ya? Entonces, cuando ya somos esos cristianos, ¿qué es lo que hacemos? Bautizarnos. En ese bautizo, ¿qué hace? Nos estamos limpiando completamente, nos estamos limpiando, y entonces eso tipifica en ese momento ese bautizo que necesitamos nosotros. ¿Para qué? Para poder llegar a ese lugar santo, que es Cristo, que es Dios, para poder tener ese acceso allá al lugar, al Padre. Necesitamos ser bautizados. Entonces esa fuente simboliza esa parte. Bueno, familia, entonces hoy no podemos continuar más por el tiempo, pero entonces nuestra reflexión, ¿cuál va a ser? Si nosotros, ese tabernáculo que en esa época Dios hizo para el pueblo, para él estar ahí en medio de su pueblo, hoy simboliza que somos cada uno de nosotros. Ese tabernáculo somos cada uno de nosotros. Nuestra vida es ese tabernáculo. O sea que Dios habita ¿dónde? En cada uno de nosotros. Pero de cualquiera, no de la persona que decide: Señor, yo quiero que tú vivas en mí. Yo quiero que tú estés conmigo. La persona que decide tener a Cristo en su corazón. Entonces ese tabernáculo. Y mire, pero así como este tabernáculo tenía ciertas características, cada elemento tenía un significado. Asimismo, ese significado tiene que llegar a nuestras vidas. Por ejemplo, en este momento vamos a hablar de dos elementos, que es el oro y que es la madera de acacia. Ese oro era puro. Ese oro que simbolizaba que la pureza, la santidad. Así como dicen a nosotros, que nosotros tenemos que, si Dios está dentro de nosotros, tenemos que entrar en pureza, en santidad. Y si Dios está dentro de nosotros, tenemos que ser como esa madera, esa acacia, que seamos incorruptibles, que incorruptible el pecado, que nada nos dañe, que nada nos mueva, que nada nos entre, que nosotros seamos, mejor dicho, que seamos puros, ¿ya? Y que seamos inmunes a toda maldad, al pecado. Entonces, familia, hoy es decirle: Señor, aquí estoy. Yo hoy me entrego a ti, Señor. Hoy quiero, Señor, que tú vivas en mí. Hoy vamos a decirle eso. Entonces, soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, Señor, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre amado. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Hoy presentamos nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Hoy anhelamos, Dios, que seas tú el que habites en cada uno de nosotros, Señor. Hoy abrimos las puertas de nuestro corazón, Señor, para que tú mores ahí, Señor, para que tú vivas en cada uno de nosotros, Señor. Y nos permita, Señor, nos ayude, Señor, a ser santos para ti, Señor, a vivir en santidad para ti, Señor, a ser esa persona que nada, Señor, nada los corrompa, Señor, que seamos incorruptibles al pecado, amado Padre Celestial, Señor, y solo de tu mano lo podemos lograr, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, me alegro de haber
compartido con ustedes este tiempo de reflexión de esta palabra. Nos vemos mañana si Dios permite. Que el Señor los bendiga, que la bendición del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo los acompañen en todo que ustedes hagan. Dios les bendiga.